No que necesariamente están entrando a las casas y derrumbando puertas, pero les hace ver a los oficiales del ICE que hasta cierto punto son inmunes, Sí, que tienen un poder excesivo, que, que hasta cierto punto pueden caminar al margen de la ley y si no es que hasta excederla y sí. que van a ser protegidos. ¿Cómo es posible que en este momento están clasificando a una persona con una orden de arresto migratoria o con deportación migratoria mucho más elevada que a una persona con una orden de arresto criminal? Más peligrosa. Más peligrosa. Desde mi punto de vista se están brincando todos los derechos constitucionales y derechos básicos que marca la ley para los individuos. Y se lo brincan porque crean una retórica, ¿sí? Crean un preámbulo y dicen: estamos salvaguardando, cuidando la seguridad de este país. Se filtró recientemente información de un documento interno de ICE en el que se les autoriza a los agentes a usar órdenes administrativas firmadas por ellos mismos para forzar la entrada a las viviendas. Esto, sin duda alguna, ha generado toda clase de opiniones divididas, mientras unos están a favor de esto bajo la justificación de hacer todo lo necesario para la protección del país. Otros están en contra, ya que se está vulnerando la cuarta enmienda constitucional. A su vez, hemos visto en días recientes manifestaciones en Minnesota por parte de los ciudadanos y, simultáneamente, una represión de ICE contra ellos. La pregunta es, ¿desde cuándo el miedo se volvió una política pública? Conoce bien tus derechos, porque cuando normalizamos el abuso, el siguiente en la lista podría ser tú. De esto y más hablaremos en esta ocasión con el abogado David Aro, experto en migración. Comencemos ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero estés muy bien. Una vez más agradezco de tu sintonía y de tu preferencia en este espacio. Para mí es un honor y es un privilegio compartir este micrófono y este espacio con el experto y abogado en migración, David Aro. Bienvenido, ¿cómo estás una vez más? Hola, un placer poder estar aquí una vez más con ustedes. Bonito día tenemos hoy para Sí. los que nos escuchan en vivo. Es día bonito. Para los que tal vez no nos escuchen hasta después, hoy nos tocó un bonito día desde mi perspectiva, claro. Yo así lo veo. Claro. Las perspectivas y los gustos obviamente Sí, cambian. cambian. Independientemente de cada persona. Nubladito, lluvioso, está muy Sí. rico el clima. Sí, me gusta. Creo que como vivimos en una región del país donde casi no llueve, donde no está nublado, cuando llueve y está nublado, nos encanta. Es el momento de tomar café. Nos brillan los ojos. Sí, porque pues creo que tenemos arriba de mucho más de 300 días del año tenemos sol en esta ciudad. Así que son escasos los días lluviosos o nublados. 90% de los días está soleado en la ciudad, independientemente si esté haciendo un poco fresco o no. Así que lluvia y nubes, aunque a muchos los deprimen, aquí son bien recibidas. Y pues deseamos que donde nos estén escuchando, pues también estén pasando un excelente día, disfrutando del clima. Gracias por estar aquí con nosotros, David. Pues tenemos muchas cosas de qué hablar, ¿no? Bueno, yo te pregunto, ahí complemento, y tú eres el experto, el que analiza bien la situación. Sí. Hemos hablado en estas últimas semanas temas internacionales, lo que hablábamos de la captura de Maduro. También hablábamos un poco la semana pasada acerca de lo que mencionó el presidente Trump, de la suspensión de procesos de visas de inmigrante a 75 países. Así también un tema que movió los titulares, y hoy creo que hablaremos un poquito acerca de lo que está pasando internamente en Estados Unidos, específicamente Minnesota. Sí. Minnesota es el foco de atención. Yo creo que dos temas que vamos a enfocar. Vamos a hablar un poco de Minnesota, lo ocurrido ya hace ya un par de semanas en Minnesota, y lo que también, lo más nuevo, el memorándum que se publicó, porque va junto con pegada, va ligado. Yo creo que hablar de
del incidente de Minnesota y lo que está pasando en Minnesota y en algunas otras regiones de Estados Unidos, incluyendo lo que pasó aquí en la región del Paso, Texas esta semana también. Sí. Va muy relacionado a lo que se reveló hace un par de días del famoso memorándum que fue circulado internamente, por ICE a los jefes de diferentes, no fue circulado para todos los agentes del ICE. Por lo que se revela, líderes, ¿no? solo los líderes Sí. tuvieron acceso a este memorándum, donde habla un poquito y da un trasfondo de la ley, y da una explicación, y donde autoriza Sí. al ICE, a los oficiales, donde los empujan y los autorizan a poder usar un poquito de exceso de fuerza. Les dan la libertad de poder hacer esto. De poder hacer este exceso de fuerza. De entrar a las casas sin una orden judicial. Es correcto. De entrar a las casas que, ojo, quiero encontrar esta conexión. No nomás, recuerden, no que necesariamente están entrando a las casas y derrumbando puertas, pero les hace ver a los oficiales del ICE que hasta cierto punto son inmunes, Sí. que tienen un poder excesivo, que hasta cierto punto pueden caminar al margen de la ley y si no es que hasta excederla, Sí. y que van a ser protegidos. Estar por encima de las libertades individuales, de las garantías e incluso de algunos derechos humanos. Incluso es un documento, porque se le llama así, es un documento interno, pero que nos pone a pensar realmente cuál es los límites de los agentes del ICE en este año, porque no lo veíamos tanto el año pasado. Bueno, vimos muchos excesos, pero ahora esto de que el propio presidente les dé esta libertad suena un poquito escandaloso. Así es. Quiero aclarar, no es como que el presidente firmó el memorándum, pero pareciera que viene desde los ejecutivos, sí, pero son puestos por el presidente. Claro que sabemos que indirectamente el presidente está autorizando esto. Quiero... traigo tantos temas, ¿no? Pareciera que quiero hablar de muchas cosas. De repente se me acomodar ahí en tu mente, ¿no? Cómo llevarlos, sí. Sí, se me conglomeran los temas y quiero tocarlos todos al mismo tiempo. Pero voy a tratar de ir poco a poco, desenvolviéndolo y es como un nudo y lo vamos a ir desenvolviendo para poder entender. A ver, hay que distinguir. Y esto hace meses lo habíamos hablado, pero vamos a retomar este tema. Hay que distinguir en Estados Unidos existen generalmente 3 tipos de procesos legales bajo audiencias. Existen los procesos criminales, son los que vemos en la televisión. No, créanme que si ustedes ven un juicio en televisión, ya sea en una película ficticia o real, son procesos en el más del 90% criminales. ¿Por qué? Porque son los más escandalosos, porque son los que te levantas y dices objeción y cositas como eso. Son aquellos que Hollywood los puede proyectar con más emoción, ¿no? Sí. Y siempre tiene algo esa a salir. Intriga que llama la atención. ¿no? El famoso juicio nos remonta a cuando tú todavía no nacías. Creo que estoy revelando tu edad de lo joven que estás. Yo ya estaba en la high school cuando esto pasó, pero el juicio de O.J. Simpson. Tú todavía no nacías cuando pasó el O.J. No me suena. Bueno, el juicio de O.J. Simpson yo creo que fue uno de los primeros juicios televisados, completamente televisados. Esto estaba pasando y simultáneamente el mundo se detenía para ver el juicio. Fue en el año 93, si no me equivoco. En 93 o 94 fue el juicio, este famoso juicio. Por eso te digo que todavía no nacías. Ahí está la pista. Yo ya estaba en la high school en ese entonces. Entonces este juicio fue muy emotivo porque vemos la famosa toma. Te recomiendo que si no que veas hay una serie en Netflix, lo veas. Una famosa toma que yo creo que ahí dicen que ahí ganó el caso, donde se pone el guante y no le queda. ¿No te has visto? Hay una escena donde le dicen, pruébate el guante del crimen, donde ocurrió el crimen, y se lo prueba y el guante no le entra. Entonces de ahí, ahí es una parte muy importante
diremos en inglés, un turning point en el caso, como que todo el mundo dice, no pudo haber sido él, porque el guante, aunque pareciera que todos los motivos, las circunstancias lo apuntaban a él, no fue él. Bueno, este juicio, no se nos olvide, esto fue un juicio criminal. Sí. Entonces, ¿por qué te hablo del juicio de O.J. Simpson? Porque en los juicios criminales te ofrecen, la ley ofrece mucho más protecciones, ofrece estándares más altos y ofrece un cuidado mucho más intenso tanto de la fiscalía como de la defensa. Esto es un juicio, por ejemplo, en estos juicios, el demandado o el acusado, perdón, puede permanecer callado y no por su silencio tienes que asumir que es culpable. No por su silencio tienes que encontrarlo culpable, porque son diferentes estándares. Sí. Entonces, lo que vemos mayormente en la televisión son juicios criminales, el que puedes permanecer callado, los estándares tienes que probar más allá de una duda razonable, pero en realidad la mayoría de los juicios en Estados Unidos no son de ese tipo. Eso pasa en la televisión cuando son televisados y lo vemos en los programas de Netflix y lo vemos en Hollywood cuando hacen películas, pero en realidad la mayoría de los juicios no son de esa manera. Si un día te tocara ir conmigo, tal vez un día te va a tocar ir conmigo a una audiencia de inmigración, te vas a dar cuenta que no es así. Es menos, ¿cómo puedo usar la palabra? Tiene menos show la audiencia. Porque al final lo que buscan las películas es generar emociones. Sí, es más tranquila, es muy técnica. Las audiencias de inmigración, a veces discutimos muchas cosas, muchos tecnicismos en las audiencias, más que escuchar testimonio exhaustivo de que cómo va a sufrir el individuo. A veces no entramos a eso, nos enfocamos mucho en cosas técnicas. Entonces, ¿eso es por qué? Porque las audiencias de inmigración no son audiencias criminales. Ahí son audiencias la pauta que querías marcar, administrativas, juicios administrativos. Entonces, existen tres tipos generalmente. Criminal, estándares muy altos, complejos, la ley ofrece muchas protecciones. Civil, es cuando tú demandas. ¿Ok? Yo te demando, pero hay nada de que tengo el derecho de permanecer callado, porque si tú callas, otorgas. Ahí sí la famosa frase que dice, el que calla, otorga. Esto no se aplica en el lado criminal. Se aplica solo en la parte civil. Si tú no contestas a una demanda, pierdes el caso. Porque otorgaste, ahí sí, pero esto no lo puede ser transferido. Y luego existen las demandas administrativas, vemos mucho, o juicios administrativos, lo vemos mucho en los juicios, por ejemplo, cuando estás pidiendo algún beneficio social y se te están siendo negado, y tú llevas a juicio al Departamento de Seguro Social, o en este caso, inmigración. No son juicios criminales, que aquí es donde la gente, a muchos, hasta los abogados, les cuesta entender a veces. Esto que voy a decir es difícil hasta para los abogados que practican criminal. No entienden que aunque tiene consecuencias muy parecidas a una audiencia criminal, la audiencia no es criminal. ¿Por qué te digo consecuencias muy parecidas a la audiencia criminal? Porque hay audiencias de fianza. Y las audiencias de fianza nunca ocurren en una audiencia civil o administrativa, solamente en inmigración. En ninguna otra. Las audiencias de fianza son meramente para las audiencias criminales. Porque ahí está tu libertad siendo puesta en juicio. Pero en los casos de inmigración, aunque no son criminales, tienes audiencias de fianza. Interesante eso, Entonces, en las audiencias criminales se presume tu libertad. Lo que está en juego. Está en juego. Pero de inicio, la ley dice, la Constitución dice que tienes un derecho a la libertad. Cuando tienes un cargo puesto sobre ti, el peso de la ley cae no sobre el detenido, que tiene que probar su libertad. El peso de la ley cae en un inicio sobre el Estado o sobre el gobierno, porque te está infringiendo un derecho constitucional, que es tu libertad. Y tiene que tener un peso y tiene que convencer que el individuo merece estar detenido. Por eso, ahora me voy a meter
ahora sí que si mi esposa me escucha y dice, ¿por qué te vas en la tangente, David? Es que no puedo Tengo que no irme. necesito Pero explicarlo. por eso es que muchas veces en las redes sociales, yo lo veo mucho en redes sociales, por ejemplo, detuvieron a un individuo porque se metió a robar o una tienda, porque iba manejando en estado de ebriedad y chocó, que un accidente. Y la gente siempre dice, de seguro lo van a dejar salir con fianza. Como Sí. que la gente, y entiendo, Sí, les sí, sí. molesta que individuos que tenemos un video que chocó y se estampó y causó un accidente, lo dejan salir con una fianza, o se quejan, ay, ¿de qué sirve? Si como quiera lo van a dejar salir con fianza. O sea, como que la gente, y voy a llegar, pareciera que natamente nosotros nos nace de decir, pues ya está el video. O sea, ¿por qué lo van a dejar salir con fianza? Pues encuentren lo culpable y ya. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, queremos que merezca. Que le Ya den en un el castigo, que le momento, den en un el castigo, Sí. y se quejan porque salieron con fianza. Pero es que no se nos olvide, hay un derecho de libertad. Partimos desde el derecho a libertad. Por eso la Declaración de Independencia y la Constitución son bien importantes en Estados Unidos. Sí. Y nace en el mundo con la Declaración de Independencia. Francia también, voy yendo Sí, estoy hablando política, allá filosofía por la política. Revolución Pero Francesa. la Revolución Francesa también va a la par de la Revolución de Estados Unidos. Pero Estados Unidos en filosofía es Francia, pero en la práctica Estados Unidos es de los primeros. Que dice, natamente, el individuo merece la libertad. Okay. El individuo no debe nacer en esclavitud, deben nacer en libertad. Entonces, muy bien. Eso. Entonces, que tú partes desde la libertad, no partes desde la restricción, partes desde el derecho a la libertad. Esto significa que tienes que crear una institución que su punto de partida es tu libertad, sí. no tu esclavitud. Entonces, cuando un individuo, ¿sí?, se es acusado de un crimen, no puede ser enjuiciado en el momento. Vuelvo, no se nos olvide, porque partimos de la libertad, no partimos de la esclavitud. Entonces esto significa que como partimos desde la libertad, un derecho básico del individuo en Estados Unidos, independientemente, ojo, esto es clave, independientemente de tu estatus migratorio. Qué bueno que lo mencioné porque Sí. lo traía aquí en la mente. Independientemente de tu estatus migratorio, partes desde la libertad. Esto significa que para detenerte tiene que haber evidencia sustentable y sustancial que te detengan y que infrinjan ese derecho que tienes. Ok. En lo criminal, por eso es que hay gente que puede llegar, no siempre, que puede llegar y decir, lo agarraron robando, lo agarraron en su segundo manejar en estado de ebriedad y causó un accidente. ¿Por qué salió con fianza? Porque partes desde el derecho a la libertad, número uno. Y número dos, el juez tiene que poner en una balanza y decir, ok, ¿qué tanto dinero en términos de fianza puedo ponerle a este individuo para asegurarme que regrese y que quiera portarse bien y no meterse en algún otro problema? ¿Sí? Por eso es que podemos ver que a individuos que los están acusando de crímenes graves les ponen fianzas $1 millón. Sí. ¿Por qué? Porque le ponen precio no a que su libertad vale $1 millón, sino que lo ocurrido y de lo que lo están acusando, $1 millón puede encontrar un balance a que el individuo no corra, no corra. ¿Por qué? Porque hay $1 millón en juicio. ¿Sí? Ahora, también llega a haber situaciones donde no hay fianza en un caso criminal, porque dicen no hay una cantidad de dinero que me garantice que el individuo va a regresar y que va a cumplir. ¿Ok? Criminal. Vámonos a inmigración. Volteámonos a inmigración. Vamos a cambiar inmigración no es un juicio criminal. Es un juicio administrativo. Con toques criminales, pareciera, porque infringen en tu libertad. Pero aquí voy porque es diferente las audiencias de fianzas que las que vemos en la televisión. Sí. Totalmente diferentes. Porque el peor de los casos no es el enjuiciarte a
10 años de cárcel, 20 años de cárcel o de por vida de cárcel. En el peor de los casos, ¿cuál es la consecuencia máxima, el castigo máximo que puedes recibir cuando estás detenido por inmigración? ¿Deportación? Exacto. Ajá. Entonces, Ahí está. es, Sí pero han es, servido estos meses. es tu libertad en tu país Sí, o en un tercer país. sí. No es el restricción de tu libertad. Entonces, por eso no es un proceso criminal, Mm, porque no trae como consecuencia el privarte. el privarte. privar tu libertad por un tiempo definido o indefinido, sino que la peor consecuencia es que firmes tu deportación. Sí. El detalle aquí entra, y aquí es donde los expertos legales, filósofos legales, los analistas de la Constitución empiezan y dicen, sí, pero hay situaciones donde estos juicios, ¿sí? Sí. Existen defensas que nos ofrece la ley, pero que estos individuos pueden estar sujetos a detenciones indefinidas. No van a, Ok. yo sé que esto va a sonar extraño, pero no hasta hace no mucho tiempo, y todavía estoy hablando, bueno, va a ser, yo estaba graduándome de la Universidad de Derecho, o sea, bueno, 20 años. Discúlpenme si parece que no mucho tiempo, son 20 años, pero ya después de los 40, los años los mides diferentes, ¿verdad? Sí. No hasta hace no mucho tiempo, y hablo porque pues Estados Unidos tiene 250 años, no hasta hace mucho tiempo, podía inmigración detenerte indefinitivamente Ok. en casos hasta donde no te podían deportar, Pero sí estar detenido. detenido. Y esto era para los cubanos. Hubo casos donde cubanos duraban hasta años detenidos, pero porque no podían ser removidos a su país de origen porque Cuba no los aceptaba. Mm, Entonces duraban detenidos. La Suprema Corte de Estados Unidos, exactamente más o menos hace 20 años, dictó una sentencia donde dijo, no puedes hacer eso. ¿Ok? Si ya no lo puedes remover, tienes que darle una audiencia y posibilidad de salir. ok. No lo puedes detener indefinitivamente porque todos tienen ese derecho a la libertad, aunque no sea un proceso criminal y sea civil. Ujú. ¿Ok? Todo este preámbulo para llegar a donde voy a llegar, que cada vez me queda menos tiempo porque estoy en el preámbulo. Los procesos de deportación, de inmigración, no son procesos criminales, son procesos civiles, administrativos. Ujú. Esto significa que cuando llega ICE y trae una orden de arresto o trae una orden de deportación, no es criminal, viene girada por un juez administrativo. Ok. Entonces, tienen mucho menos, la ley, y así debería ser, tienen mucho menos derechos sobre ti. Ujú. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, tienen mucho menos derechos. Uno de ellos no pueden entrar a tu casa porque ni siquiera es una orden federal criminal, viene de un juez administrativo o son órdenes administrativas. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque acaba de anunciar, ¿sí? En este memorándum se reveló que les están diciendo a los agentes del ICE que con la orden administrativa entren a las casas. Ok. Hasta cierto punto les están dando esa Sí. autoridad, que es Que totalmente... no se puede. No se puede, Ujú. porque ni siquiera ni siquiera en las partes criminales lo puedes hacer. Si yo traigo una orden de arresto Ujú. sobre ti, ¿sí? Puedo ir a tocar tu casa y pedir que salgas o buscarte, pero no puedo entrar a tu casa sin una orden para entrar. O sea, el enfoque es como que las personas con un estatus de migratorio no definido, o sea, son más criminales que otros. O sea, se escucha, o sea, me has bloqueado, me has Sí, ahí la mente, me sí, estás abriendo un así panorama. como tú estás, estamos muchos. ¿Cómo es posible que en este momento están clasificando a una persona
con una orden de arresto migratoria o con una deportación migratoria mucho más elevada que a una persona con una orden de arresto criminal. Más peligrosa. Más peligroso. Porque sí Al es cierto, grado... lo han dicho muchas veces, Ajá. toda persona que entró a Estados Unidos de forma ilegal es un criminal. O sea, todas las personas que están alrededor del presidente Trump, que están ahí en la administración, e incluso los que son partidarios, lo han mencionado así, son criminales. La pregunta... Y con lo que nos dices ahorita... Perfecto, la pregunta, ¿son criminales pero fueron llevados a juicio? ¿O son criminales porque tú lo defines? Ajá, O sea, sí, son sí. criminales porque es como yo decir, tengo un video de una persona que veo que está saliendo con una botella de agua y unos chicles para unas gomas de mascar en su bolsa de una 7-Eleven y lo grabo y digo, ese individuo es un criminal. Ok. La pregunta, ¿fue llevado a juicio? No fue llevado. Lo estás tú enjuiciando. Llévalo a juicio, siéntalo, vemos la grabación, confirma que no los pagó, confirma que no entró con ellos a la tienda de antemano. Porque, recuerda, puede haber salido con un agua y unos chicles en la bolsa, y dices tú, aquí está la toma, no los pagó. A ver, grábalo desde que entró. Sí, claro. ¿Entró con ellos? ¿Ya los había pagado anteriormente? ¿Correcto? Entonces, ¿sí me explico? Sí. ¿Cómo las circunstancias van cambiando? Por eso los juicios. Los juicios es porque puede pasar muchas cosas. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Está pasando, están aquí ilegales, por lo tanto son criminales. A ver, primera pregunta, ¿ya fueron llevados a juicio? No, entonces, ¿por qué los clasificas como criminales? Ok. Segundo, bueno, enjuícialos. Dales entonces la protección, haz el juicio. Pero no los están enjuiciando. ¿Por qué? Porque son procesos complejos, porque no quieren Tediosos. Hablamos de O.J. Simpson al principio del programa, porque sabemos que pueden ser complicados, emotivos, en ocasiones pueden ser simples, porque simplemente es probar que está aquí ilegalmente o que entró ilegalmente, pero son costosos, complejos. Entonces, se brincan la línea, se están brincando llevarlos a juicio criminal y se van directamente a un juicio administrativo. Okay. Giran una orden de arresto o si no se presentó una audiencia, giran una orden de deportación y van con esta orden a buscar al individuo a su último lugar de domicilio o donde piensan que está localizado. Sí. Pero ¿qué está pasando? Están actuando como si trajeran una orden criminal de arresto y una orden de cateo, una orden para entrar a tu casa, cuando ni siquiera no tienen la orden de entrar a tu casa y a veces ni siquiera una orden de deportación. O sea que con esto se están brincando totalmente las leyes. Y trato de mantener la objetividad, pero es que está muy difícil como perspectiva de abogado decirte que están, desde mi punto de vista, están brincándose, se están brincando todos los derechos constitucionales y derechos básicos que marca la ley para los individuos. Y se lo brincan porque crean una retórica, ¿sí? Crean un preámbulo y dicen, estamos salvaguardando, cuidando la seguridad de este país. Sí. Toda esa gente son criminales. Entonces, crean la idea, el concepto, ya vienen con la idea, un prejuicio al decir, son criminales. Por lo tanto, quien los defienda está defendiendo criminales. Es quizás un poquito lo que está pasando, ¿no? En Minnesota. Y eso fue lo que pasó en Minnesota. Y llegamos a lo... Llegamos a Minnesota. Pero creo que fue muy con los últimos minutos. El preámbulo fue muy, muy importante. Llegamos a Minnesota. Muy, muy importante. Porque el país se divide. Porque entonces está la gente que dice, esa mujer, ¿la asesinaron? O que puedes clasificarse como asesinato, o actuó en defensa propia, es el argumento que traen. Es ahorita el gobierno, el ICE, los jefes del ICE, hasta el mismo presidente y vicepresidente dijeron, no fue un asesinato, fue defensa propia. Y segundo, esta mujer es una defensora de criminales. Es una terrorista porque defiende criminales. Sí. Porque estaba ahí protestando o de cierta manera ayudando a los criminales. Pero como abogado me cuesta llegar y lo veo y analizo y digo, ¿dónde está el juicio? ¿Dónde fue encontrado culpable? ¿Dónde procedió? Y lo estás clasificando cuando peor
o sea, fíjate, sin tratar de confundir, los clasifican como criminales cuando ni siquiera fueron llevados a un juicio criminal, no han tenido su derecho, no han tenido una audiencia en corte, no han tenido el derecho de un abogado, el de permanecer causados, nada de eso. Y cuando mucho, en la mayoría de los casos, traen una orden de deportación o una orden de arresto civil, civil, ni siquiera criminal. Te puedo decir, y estoy dispuesto a debatirlo, que el 99% de las órdenes que traen ellos son civiles, no son criminales. Pero como dices, no, incluso una criminal ni siquiera te permite entrar a la casa de alguien. Y así, si fueran criminales, no puedes entrar a la casa. Wow. Y sin embargo están actuando. Fíjate, y es ahí, porque yo te lo digo desde la perspectiva como abogado, el poder que tiene ICE, increíble. Increíble. Y sin precedentes, ¿no? Sin precedentes. No hay precedente, al menos que estuviéramos en una época de guerra y estuviera casi militarizado orden marcial. Fuera de ahí, o sea, no puedo, no veo y lo veo y no lo creo. Sí. El poder que les han dado los oficiales del ICE. Las declaraciones también de la gente alrededor del presidente son sorprendentes. Ahora, ¿qué está pasando? Están deteniendo, y voy a tratar de aclarar esto, han detenido a ciudadanos y la gente, voy a hacer, a ver, si hay ciudadanos que me están escuchando, voy a hacer una declaración. Acomódense en sus asientos. Acomódense. Porque se me hace que viene algo fuerte. ICE sí te puede detener, aunque seas ciudadano. Ok, la gente dice, no pueden hacer nada. Sí pueden si consideran, bajo estas circunstancias, que estás impidiendo y obstruyendo el arresto y el ejecutamiento de sus órdenes. O dos, que su libertad o su seguridad se ve amenazada. Entonces ellos pueden intervenir, aunque sea ciudadano americano. Entonces van a decir muchos, entonces nos truenas la burbuja. No, nomás no se les olvide que ¿quién determina en el momento y circunstancia que sus vidas, las del ICE, corre peligro? Ellos mismos. Sí. Ellos son juez y parte. ¿Quién determina que estás obstruyendo el arresto y sus servicios? Ellos son juez y parte. Ellos mismos. En el momento son ellos mismos. Juez y parte es una combinación demasiado peligrosa. Entonces, en el momento, te detienen aunque seas ciudadano, te detienen, te interrogan y en ocasiones lo sueltan. Pero ¿qué pasa? Que ellos fueron juez y parte en el sentido que ellos dijeron, lo detuve porque me sentí amenazado. Y ellos mismos conllevan el castigo, conllevan la ejecución. Ellos te llevan. Sí. Entonces, ¿qué es? Y se me hace que aquí es algo bueno que está haciendo la comunidad. Una de ellas es que están grabando para que vean, a ver, cómo, porque desde el punto de vista objetivo, desde el ojo objetivo, ¿fue esto considerado una amenaza? ¿Apeligraba la libertad del oficial? Y aquí es la pregunta que nos hacemos. Lo que pasó en Minnesota, la muerte de la mujer esta que se pida Good, ¿fue producto de la agresión de la ICE meramente o fue producto para guardar su vida porque se sentía amenazado? Creo que hemos visto muchos videos, hemos visto diferentes ángulos. Cada quien va a hacer su juicio. Sí. Hay diferentes juicios, Desde el gobierno, desde un inicio sale rápido diciendo, actuó en defensa propia. Estuvo bajo peligro, el carro se le echó encima y por lo tanto actuó en defensa propia y por eso disparó. Ahora salen diciendo para defenderse que sí tuvo un golpe y que tuvo que ir al médico. ¿Qué tan verdad es eso? No sé. No sé qué tan verdad, hay mucha presión social. Sí. Hay una presión social. Entonces, no me sorprendería, y voy a decirlo así, que mientan. Que la ICE esté mintiendo. Que hayan inventado el golpe, que hayan inventado
No me sorprendería. No nos veamos lejos. Veamos el memorándum del ICE. Veamos lo que el poder que les están dando. Sí. Sale el vicepresidente después de la muerte de esta mujer en Minnesota y dice una declaración que es falsa. Pero el vicepresidente es el segundo en poder del Estados Unidos. Sale y dice, los oficiales del ICE tienen completa inmunidad. Sí. Para empezar, legalmente es incorrecto. No hay completa inmunidad. No es cierto. Sí hay inmunidad, pero no es completa inmunidad. El mismo segundo en poder sale a malinterpretar la ley. Pero ¿qué expectativa puedo tener de la gente en poder? La jefa de la secretaria de Seguridad Nacional dice, declara una cosa y luego minutos después tienen que corregirla. Sí. Lo que hablábamos de los venezolanos, lo que pasó ahí. No me sorprende que el vicepresidente salga y dé una declaración donde diga tienen completa inmunidad y luego salga el Departamento de Justicia y diga, bueno, no completa. Yo creo que él quiso decir. Y vemos a nuestro presidente haciendo declaraciones que después tienen que salir medio entre como corregirlo. Suavizarlo. O no es corregirlo, aclarar lo que él quiso decir. Estamos viviendo estamos viendo en nuestros gobernantes que tienes que estar constantemente aclarando y aminorizando lo que quiso decir. Sí. Y tiene que salir los voceros a decir, bueno, yo creo que es que no entendieron o malinterpretaron. O sea, tenemos un problema de mala comunicación. Y vuelve a lo mismo. ¿Tan ignorantes son nuestros gobernantes que hay que salir y aclararlo? O sea, la jefa del Departamento de Seguridad Nacional, tan ignorante de la ley no sabe distinguir entre un asilo y un refugiado. No sabe distinguir qué se pide adentro, qué beneficios son afuera, que hay que salir a aclararlo y decir, ok, bueno, yo creo que esto es lo que quiso ella decir. ¿Cómo que esto es lo que quiso ella decir? Pues si ella es la jefa, debería estar completamente familiarizada. Acaban de quitar una procuradora, asistente de la Procuradora General de Justicia, una mujer que le habían asignado para el estado de Nueva York y el distrito de Nueva York, la van a tener que quitar. Estaba en medio de una investigación. Estaba investigando al ex jefe del FBI. Y en medio de una investigación, ella en medio de una investigación que se considera completamente privado, donde toda la evidencia está sellada. Eso sellado significa que nadie puede tener acceso porque es completamente confidencial y no lo puede accesar. Así el término legal es eso, sellado. Les hacen un prejuicio, un pre-juicio, no prejuicio de palabra prejuicio. Sí. Hacen un juicio prejuicio, para determinar si existe lo que llaman causa probable para girar una orden de arresto contra el ex presidente del FBI, el ex encargado. Y ella, en medio de este juicio cerrado, tiene conversaciones con una reportera del juicio. Y salió a la luz. Y esta mujer era la abogada privada del presidente Donald Trump. Okay. Entonces, le da ese poder, pero para mí, y voy a decir algo, están poniendo gente incompetente. Ponen una mujer, sí es abogada, pero su background, o sea, su trasfondo es abogada de seguros de vida. Okay. Y de aseguranzas. Y ahora la pones a llevar cargos que no lo tiene esa abogada, pero no tiene la capacidad para hacer un juicio y para llevar a cargo el juicio del ex encargado del FBI. Y luego ahora inician un juicio contra él y van a girar una orden de arresto. Pero los jueces empiezan a decir, oye, pero qué incompetencia. Como jefa encargada de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de Nueva York, no entiendes ni lo más básico de lo legal, que no puedes revelar información ni puedes hacer nada público cuando estás
tratando de enjuiciar y enjuiciar una orden de arresto contra sí. una persona tan importante. Que bueno, luego entramos a otra parte, la parte política, porque dicen que Trump no lo quiere. Entonces es aquí donde dicen las persecuciones legales políticas que ha hecho el departamento. Y que hemos visto, y yo quiero comentar, me sorprendía mucho, hubo un reportero que le preguntaba a la vocera del presidente acerca de esto que había pasado en Minnesota, el asesinato de esta mujer, y ella responde de forma como muy agresiva y muy polarizada, haciendo entender que el reportero estaba en contra de lo que está haciendo la administración, que él apoya a criminales, pero yo digo, no respondió la pregunta que le hizo el reportero, o sea, se fue totalmente en contra, de tratar de polarizar. Y aquí la cuestión, y yo creo que es algo que no solamente pasa en Estados Unidos, creo que incluso está pasando en muchos lugares, en Europa, en Centroamérica, en México, de que la gente está defendiendo una postura cuando lo que tenemos que buscar defender es que se respeten los derechos, las garantías individuales y la seguridad. Y ahorita parece que eso no está. O sea, que defiendes a tu partido, a tu político, a tu personaje favorito, nada más porque es tu favorito. Así es. Y puede dañar a alguien, puede violentar a alguien, y eso pasa a tercer término. Lamentablemente está pasando eso. Ahorita lo más importante es el poder, es tu partido y tus donantes. Sí. Los intereses de otros. Así es. Partido, político, tus donantes, que al final se traslada en poder. Ahorita es lo más importante. Ahorita la institución, mantener la integridad de las instituciones, mantener los derechos básicos, creo que ahorita son segundo o tercer nivel de importancia para nuestros gobernantes. Tristemente así lo veo. Sí, suena feo, pero sí. Y veo la muerte de esta mujer en Minnesota, que es el resultado, una vez más. Pudo haber sido diferente el resultado. Voy a terminar diciendo esto. No voy a emitir juicio. No voy a decir que ella fue la culpable o que la asesinó. Ni siquiera voy a usarla, por eso no he usado la palabra, yo no he usado la palabra asesinato, la muerte. Porque no voy a emitir juicio. Sí, pero lo que sí voy a decir es esto. Cierto. Esto sí voy a decir. Eso no hubiera ocurrido. Eso no hubiera ocurrido si los oficiales del ICE no tuvieran tanta inmunidad y poder que les haya dado el presidente. Yo creo que esto no hubiera pasado. Este es el producto de que les sobrevalorado, les han dado demasiado poder. Yo creo que esto no tenía por qué terminar en la muerte de alguien. Sí. Independientemente si le echó el carro encima o no se lo echó, si fue en defensa o no fue en defensa, no tenía por qué terminar en la muerte de una mujer. No tenía que haber terminado así. Cierto. Puede ser este hombre nunca sería enjuiciado y que finalmente terminen que sí, pero esto no hubiera ocurrido si no oficiales estuvieran ejerciendo con la autoridad que están ejerciendo, hubieran evitado la muerte de esta mujer, evitado el arresto de tantos ciudadanos que han sido ahorita arrestados, la detención y la separación de tantas familias, el niño que circuló antier, el niño que fue detenido de 5 años. Sí. Esto no hubiera pasado, donde se les está sobrevalorando y les está dando demasiado poder a estos agentes federales. Y dijimos, desde hace meses venimos diciendo, es la agencia más... Sí, desde el año pasado. Sustentada con más ingresos y más poderosa, dinero. Sí. Así, no el FBI, la CIA, la DEA no. Nada. El ICE es la agencia que más presupuesto recibe. El presupuesto del ICE trasciende el presupuesto militar de infinidad de países poderosos en el mundo. Sí. Solo el presupuesto de ICE, del Departamento de Seguridad Nacional. Increíble. Y la renta no ha bajado, David. No ha bajado los precios de muchas cosas. Entonces, bueno, son temas controversiales un poco quizás porque depende de cómo lo analicemos y también cómo lo interpretemos de forma muy personal. Pero al final de cuentas son cosas que están pasando. Así es. Están pasando en nuestro país y que sí nos deben preocupar porque al final de cuentas ya vimos que no solamente es con aquellos que tenían antecedentes penales, ahora para todos. Así es. Si te manifiestas prácticamente estás en contra de ahí. Bueno, pero David, todo lo bueno llega a su final y yo estoy muy sorprendido con todo lo que explicaste, todo lo que dijiste. Sí, me abriste así el panorama muy, muy distinto. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando también su panorama y el simple hecho de conocer nuevas cosas de los tipos de procesos criminal, civil y administrativo es muy, muy interesante. Y pues
Agradezco una vez más de tu tiempo, de que estés aquí con nosotros, David. ¿Algo que quieras decir antes de despedirnos? Un placer, es importante que nos mantengamos informados y es lo que pretendemos hacer. Tratamos de hacer cada semana en este programa, así que nos sintonicen, sigan escuchando y vamos tratando los temas más relevantes semana tras semana. Así es. Muy bien, pues una vez más agradecemos de su sintonía y preferencia. No se pierdan el próximo episodio. Estaremos hablando sin duda alguna de temas muy, muy interesantes. Hasta la próxima.